Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. He sido escogido por el Padre, salvado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Relacionándonos con Dios y compartiremos la segunda parte del tema Conozca al Dios Triuno. Tú nos creaste con un propósito. Conozca al Dios Triuno es el tema que vamos a compartir hoy y nos acompaña Raúl Villamizar, director del seminario Palabra Viva, y Arley García, líder de la iglesia, quienes son los que responderán a estos temas. Buenos días, Raúl. Buenos días, Betty. Buenos días, Arley. Buenos días a nuestra audiencia de Vidas con Propósito. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente acompañándoles el día de hoy, que se nos va a servir mucho para conocer al Dios Triuno. Buenos días, Arley. Buenos días, Arley. Escuchan en esta preciosa mañana, esperamos para cada uno de sus días. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Hermanos oyentes que nos escuchan en esta preciosa mañana, esperamos que el programa de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro Video en Vivo. Le da un clic y así podrá disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior vimos dos verdades bíblicas para conocer al Dios Triuno o al Dios Trino. La primera de ellas es Dios es plural. Y estamos viendo también en este momento la segunda, que es la Trinidad significa tres en uno. Y dentro de este punto hemos estudiado la divinidad de Jesús. Ahora, Raúl, por favor, estudiemos la divinidad del Espíritu Santo. Muy bien, Betty. Esto es lo que más ha sido atacado dentro de la doctrina de la Trinidad. Y es lo que Jesús más defendió de la divinidad. Los testigos de Jehová afirman erróneamente que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Cómo le parece, Betty? Es una lástima que se llamen cristianos, pues fue el mismo Jesucristo quien dijo lo siguiente. Miren cómo lo dijo el Señor en Lucas 12:10. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y con este versículo el Señor refuta la descripción que hacen los llamados testigos de Jehová de que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Imagínense, el pecado de blasfemia no se comete contra una fuerza o contra algo inmaterial, sino contra Dios. Tan delicado es este pecado, Betty, que ni siquiera tiene perdón según las palabras que acabamos de leer del Señor Jesucristo. Alguien pudiera blasfemar contra el Padre o contra el Hijo y tiene posibilidad de ser perdonado, pero el que diga algo que atente contra el buen nombre del Espíritu Santo no tiene perdón. Por eso debemos ser mucho más cuidadosos de usar el nombre del Espíritu Santo para cualquier asunto. De hecho, el tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano hay que aplicarlo con bastante rigurosidad cuando nos refiramos al Espíritu Santo. Arley, veamos algunos pasajes que nos muestren la divinidad del Espíritu Santo y de esta manera pues entender que el Espíritu Santo no es una fuerza como nos explicaba Raúl y que muchos afirman que el Espíritu Santo es una fuerza. Muy bien, Beatriz, vamos a revisar algunos pasajes. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 4.
Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Es decir, aquí vemos inmerso un atributo de Dios, que es la omnisciencia. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y esto es omnipresencia. Hebreos capítulo 2, versículo 4. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y aquí vemos la soberanía. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y Hechos capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sí, aquí vemos cómo el Espíritu Santo tiene características de personalidad. En el Hechos 13:2 leyó Arley que el Espíritu Santo le habló audiblemente a Bernabé o a la iglesia: apartarme ahora a Saulo y a Bernabé. Ya está hablando, una fuerza no habla, ¿no? Claro. Y en el Hechos 20:28, en el último que acabo de leer, dice que fue el Espíritu Santo quien puso a los obispos para pastorear la iglesia de Dios, o sea, da órdenes. Entonces no es una fuerza como tal. Bueno, ya cerrando este tema y pasando nuevamente a la descripción de tres en uno o triunidad, los trinitarios, en su esfuerzo racional por tratar de explicar cómo es eso de un Dios, tres personas, han buscado ejemplos de la naturaleza que tratan de explicar la esencia trina en la divinidad, de buena intención, pero creo que le han hecho más daño a la misma doctrina y hasta creado una concepción errada de Dios. Raúl, ¿cuáles son algunos de esos ejemplos que se han usado para explicar la Trinidad y que han hecho más daño que bien a la misma doctrina? Bueno, aquí tengo solo algunos para mencionar de tantos que he escuchado que son realmente preocupantes. Uno de ellos dicen que Dios es como el huevo, que tiene clara, que tiene yema y que tiene cáscara, pero que es un solo huevo. Bueno, este es un ejemplo terrible porque la clara no es igual a la yema y la yema no es igual a la cáscara, son claramente diferentes. Pero la Trinidad no es así, el Espíritu Santo tiene la misma esencia divina que el Hijo y que el Padre. Otro, que Dios es como el agua, que se puede encontrar en estado líquido, sólido y gaseoso, pero sigue teniendo los mismos componentes del agua. Bueno, aunque es bastante parecido, pero claramente el agua cuando está en estado líquido no puede estar en estado sólido. Esto más bien es lo que afirma es la doctrina de los unitarios, porque vemos claramente en la Trinidad que los tres en el bautismo de Jesús estaban simultáneamente. Otro, que Dios es como un dedo, que está compuesto de tres partes, pero es un solo dedo. Pero las tres partes claramente son distintas una de la otra. Otro, y así muchos ejemplos que no ayudan mucho y sí degradan más bien la naturaleza divina. Pero ya hemos visto que tratar de entender, Betty, y explicar a un ser que es infinitamente superior a nosotros es como si lo mismo quisiera hacer una lombriz, a otra lombriz, de explicarle cómo es el ser humano. Raúl, lo que usted nos dice es complejo para nuestra razón, pero como hemos visto, a través de la fe es que podemos conocer a Dios. Así es. ¿Hay algún ejemplo que nos ayude a comprender con mayor claridad la Trinidad de Dios? Bueno, a pesar de esta limitante que ya les he comentado que tenemos para poder entender y explicar completamente la esencia divina,
Hay un ejemplo que sí nos ayuda a los que creemos, por supuesto, en la Biblia, a entender la Trinidad. Hago referencia a cómo está constituido el ser humano. Aunque aclaro, no explica fielmente 100% cómo es Dios, pues Dios es único y no podría haber algo igual a Él fuera de Él. La Biblia dice que solo el ser humano, escuchen bien, es creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos algún parecido, que no somos iguales. Lo más parecido que hay en esta naturaleza a lo que Dios creó es el ser humano. Y en el ser humano, revela la Biblia, está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:23 de una manera contundente. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros como seres humanos tenemos tres componentes: espíritu, alma y cuerpo, diferenciados uno del otro, pero formamos un solo ser. Son tres entidades diferentes, unidas, formando un solo ser. Si bien no son tres personas, ya dije que no puede haber el ejemplo perfecto para explicar cómo es Dios. Sí son entidades que se pueden separar sin perder la unidad. En la muerte física, por ejemplo, hay la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero la Biblia nos muestra claramente que la persona sigue existiendo sin dejar de ser la misma persona. Seguirá teniendo conciencia de sí mismo, incluso verá, recordará y sentirá después de la muerte. Recordemos el pasaje del rico y Lázaro, cómo el rico y Lázaro después de la muerte sienten, ven, recuerdan, etc. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto dos verdades bíblicas para conocer al Dios triuno, y la primera es Dios es plural. La segunda es la Trinidad, significa tres en uno. Y dentro de la doctrina de la Trinidad estamos demostrando la divinidad de Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, Raúl y Arley, ¿qué otra evidencia encontramos en la Biblia que demuestre la Trinidad de Dios? Bueno, Betty, algo muy importante para poder comprender la Trinidad y la divinidad en las tres personas que ya hemos mencionado es que el Espíritu Santo, la Biblia nos muestra, no tiene la misma función del Padre ni del Hijo en su relación, por supuesto, con los hombres. Dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Habiendo visto que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, es importante que entendamos que son tres personas distintas, aunque iguales en esencia, por supuesto, en poder, en soberanía y dignos de la misma adoración. Arley, entonces, ¿en qué son diferentes? Bien dijo Raúl, en su relacionamiento con los hombres, es decir, son diferentes en su función, por cuanto cada uno tiene una personalidad propia. Mi espíritu, por ejemplo, es el encargado de la relación con Dios, mi cuerpo es el encargado de la relación con las cosas materiales de este mundo, y mi alma la que determina el cómo, cuándo y dónde mi espíritu y mi cuerpo actuarán. Cuando mi espíritu desea adorar a Dios, mi cuerpo y mi alma tienen que cooperar, pues no pueden estar divididos. Lo mismo cuando mi alma determine que el cuerpo debe levantarse de la cama. Bueno, tanto el cuerpo como mi espíritu deben de cooperar. Lo mismo sucede con Dios. El hecho de que hayan tres personas distintas en la divinidad no significa que pueden actuar divididos, pues es lo que hace uno. Los demás están también con él. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, el sufrimiento no solo era experimentado por el Hijo. El mismo sufrimiento lo sentía el Padre y el mismo sufrimiento lo sentía el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos muestra que las funciones del Espíritu Santo no son las mismas del Padre ni son las mismas del Hijo. Bueno, Raúl y Arley, revisemos cuáles son las funciones del Espíritu Santo que nos revela la Biblia. Bueno, miremos algunas. La revelación, por ejemplo, Juan 14:26, que fue el versículo que acabé de leer en la introducción de este asunto, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Estas son palabras del Señor Jesús
donde está mencionando que una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que Él ya dijo. El Espíritu Santo nos hace conocer, Betty, y entender la verdad y la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo no abre el entendimiento de nuestro corazón, podemos escuchar, leer, sentir, ver al mismísimo Dios y no nos convenceremos de la verdad y la voluntad de Dios. Otra función que vemos a través de las Sagradas Escrituras del Espíritu Santo es el convencimiento de pecado. En el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículos 7 al 8 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Jesús está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace el trabajo de redarguir en nuestro corazón que somos pecadores, pues jamás nos arrepentiríamos de nuestro pecado. Si usted, estimado oyente, no ve o usted no siente el pecado como algo gravísimo, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas, usted no tiene el Espíritu Santo. Y la segunda, usted tiene un corazón de mármol. ¿Qué otras funciones tiene el Espíritu Santo aparte de estas dos que nos han mencionado? Revelación y convencimiento de pecado. Bueno, Betty, otra importante que nos muestra la Biblia es la santificación. Dice 1 Corintios 6, del 10 al 11 de la siguiente manera: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí una función importante que hace el Espíritu Santo, es completar esa santificación en nuestras vidas para que abandonemos el pecado. El Espíritu Santo, Betty, es el agente encargado de hacer que nuestras vidas sean santas. Por eso es que Él viene a morar dentro de nosotros, para poder influenciar en toda nuestra vida desde adentro. Realmente lo que desea Dios es que reemplacemos los deseos de nuestra alma, los cuales están contaminados por el pecado, por los deseos del Espíritu Santo, los cuales son puros y perfectos, pues Él es Dios. Y otra función que podemos ver es que el Espíritu Santo empodera a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces la iglesia recibe el poder de Dios mediante el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4:20: porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y ese poder pues lo da el Espíritu Santo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por el Facebook de Radio Primavera con la serie Relacionándonos con Dios, y hemos visto 3 principios para conocer al Dios triuno. Raúl, ¿cuál sería la última verdad que veremos en el tema de hoy? Bueno, la última verdad para el programa de hoy es que el Hijo no tiene la misma función del Padre. Por supuesto, nuevamente lo aclaro, en su relación con los hombres. Marcos 15:34 dice: a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quien fue a la cruz, Betty, en sentido literal, no fue el Padre, sino el Hijo. Eso lo muestra claramente la Biblia. Si fuese el Padre quien estuvo en la cruz, como afirman los Jesús solos, porque para ellos el tema es cuestión solo de nombres, no tendría sentido alguno Juan 3:16, que es un versículo muy conocido por todos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Según Jesús, la entrega de su Hijo por parte del Padre fue la máxima expresión de amor del Padre hacia el mundo. Si el Padre es el mismo Hijo, Betty, entonces sería un engaño este mensaje dado por Jesús de que el Padre dio a su Hijo unigénito. Solo si son diferentes es que este versículo corazón del Evangelio tiene sentido. Arley, si el Padre tiene diferente función con respecto al Hijo, ¿cuál sería entonces la función del Hijo? Bueno, una de ellas es la redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él, es decir, en Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. A Jesús le correspondió pagar el castigo que tanto usted, estimado oyente, y yo merecíamos, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Dios no puede pasar por alto el pecado, pero en su gran amor, Dios no quiere que usted y yo paguemos el juicio del infierno, que es lo que merecemos según la Biblia, por nuestros pecados. Y como no hay justo ni aun uno, pues debía alguien justo y puro pagar por los culpables. Ese es el Hijo de Dios, quien hace parte de la divinidad y se hizo hombre para que soportara en nuestro reemplazo el castigo de Dios. La segunda función, Betis, que tiene el Hijo que nos muestra la Biblia, es modelar obediencia a Dios. Hebreos 5:8 lo dice, aunque era hijo, hablando de Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí es donde muchos resbalan y caen. Como leen que Jesús aprendió a obedecer, descartan su divinidad, pues Dios no aprende. Pero Jesús no aprendió a obedecer mediante la desobediencia, pues Jesús fue sin mancha y sin pecado. ¿Cómo es, Raúl, que dice el versículo que nos modeló la obediencia? Sí, dice mediante el sufrimiento. De esta manera fue que nos modeló la obediencia. Y no está hablando solo en la cruz. Es que obedecer cuesta cuando estamos en un cuerpo mortal expuesto a tanta maldad de este mundo. Jesús es el modelo perfecto de obediencia a Dios por cuanto hizo todo, absolutamente todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Mire como dice Juan 14:31. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Arley, ¿qué otras funciones tiene Jesús y que son diferentes a las del Padre? Mire otras dos funciones. Bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Está hablando Juan el Bautista. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él, es decir, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Y otra función... Sí, no, perdón, Arley, y ahí es claro, ¿no? Sí. El Espíritu Santo no se puede bautizar a sí mismo. Sí, para los que creen que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Correcto, y ahí está hablando que Jesús es quien va a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. Y la otra función es resucitar a sus discípulos. Y esto es precioso, Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que lo reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Raúl, ¿cómo podemos concluir el tema de hoy? Bueno, Betty, el tema de la Trinidad lo podemos concluir afirmando categóricamente que la Biblia enseña, así sea difícil para nuestra mente comprenderlo, que Dios es uno, pero que esa unidad hacen parte tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las funciones del Padre son diferentes a las del Hijo y las del Hijo son diferentes al Espíritu Santo, pero tienen la misma esencia divina. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana tendremos el espacio dirigido a la familia, donde continuamos con nuestra nueva serie 10 pecados que atentan contra el matrimonio, así que no se la pierda. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.